Y vamos a continuar con la lectura. Déjame compartirlo. Nos quedamos en el punto 1.3 del léxico. No sé si pueda leer la compañera Vianey Sánchez. Sí, profe, ¿en cuál? En el punto 1.3 del léxico. Listo. 1.3 léxico. Complejidad del vocabulario. Utilizar palabras sencillas expresadas de forma simple. Utilizar vocablos cortos, con el menor número de sílabas y con las sílabas menos complejas. Es decir, utilizar las sílabas de mayor frecuencia de uso en el castellano. Utilizar vocablos de alta frecuencia léxica, de uso cotidiano, y cercano al lenguaje hablado que utilice el público objetivo del texto. Evitar palabras largas o difíciles de pronunciar. Utilizar palabras con significado preciso. Evitar palabras genéricas de significado vacío. Retirar los términos para mantener la legibilidad. Es preferible la repetición, que debe hacerse de forma sistemática. Evitar la variación unificando diferentes nombres y formas de referirse a algo, manteniendo la coherencia en el uso de los términos. Explicar las palabras menos comunes o complejas a través de la contextualización, el apoyo en imágenes y la explicación del significado. Para esto último es conveniente destacarlas en negrita o subrayadas la primera vez que aparecen y explicar al margen o en un glosario final su significado. Hay que señalar que no todo se puede contar con un léxico básico. Habrá objetos, situaciones, hechos, características de los personajes y ambientes, lugares desconocidos para el lector que deben introducirse, pero favorecerá la ampliación del vocabulario. Unidades léxicas. Evitar abreviaturas, acrónimos y siglas, aunque se pueden utilizar si son muy conocidas o necesarias, explicando el significado la primera vez que aparezcan. Utilizar verbos que describan acciones y evitar verbos nominalizados. Se pueden utilizar pronombres enclíticos por su frecuencia en la lengua oral. Se pueden utilizar adverbios, pero se deben evitar adverbios acabados en mente. Utilizar las preposiciones y conjunciones más habituales y actuales, puesto que dan información determinada para la comprensión del sintagma que antecede. La coherencia del bloque de oraciones o párrafos se produce por elementos de enlace y de transición que ofrecen un mensaje ágil. Estos marcadores discursivos actúan como conectores y facilitan la introducción de un orden lógico. Incorporar onomatopeyas, aunque ofrecen problemas de comprensión, e interjecciones por su vinculación al lenguaje oral. Accidentes semánticos. Utilizar siempre el mismo sinónimo. Se pueden utilizar antónimos. Evitar la polisemia. Evitar tecnicismos, jergas y cenismos. Aunque se debe explicar el significado si se usa. Evitar el lenguaje figurado, las metáforas y los proverbios, porque generan confusión. Evitar palabras que expresen juicios de valor. Evitar conceptos abstractos e ilustrarlos con ejemplos concretos y comparaciones. Ejemplos prácticos y de la vida diaria. No obstante, es difícil evitarlos totalmente, por lo que se pueden utilizar los de fácil comprensión y uso habitual, apoyados en una construcción semántica sencilla y no introduciendo más de un término abstracto por oración.
Evitar el uso de porcentajes para expresar proporciones y utilizar otro modo de expresarlas. Utilizar marcadores de cortesía como por favor o gracias. 1.4. Estilo. Pautas generales. Producir un texto accesible que motive la lectura. Escribir de un modo concreto, simple y directo, cercano al estilo de conversación. Evitar el simplismo. Limitar el número de pautas, ideas y mensajes, seleccionando de forma precisa las ideas principales que se quieren transmitir y reflejándolas con claridad. Ser concisos, expresando una idea por frase y evitando introducir varias ideas o acciones en una oración simple. Cada línea debe contener una o dos frases con una o dos ideas. Es importante concentrar la información relacionada, pero si no es posible porque es extensa, se optará por cortarla y ofrecerla por separado, utilizando guías como encabezamientos y pies que faciliten la continuidad y el seguimiento de la información entre las páginas, si resulta necesario. Utilizar un lenguaje coherente con la edad y el nivel cultural del receptor. Si son adultos, el lenguaje debe ser adecuado y respetuoso con esa edad. Evitar el lenguaje infantilista. Proporcionar información relevante y significativa para los lectores. Centrarse en qué información debe adaptarse. Dirigirse a los lectores de forma respetuosa, directa y personal. Personificar el texto en la medida de lo posible y remarcar los aspectos que pueden resultar más próximos o interesantes para él. ¿Hasta ahí? Hasta ahí viene, gracias. De nada. Sigue, por favor, Daisy Méndez. Sí, profe. Pautas a evitar. Eliminar todo tipo de contenido, ideas, vocablos y oraciones innecesarias. Contar solo con lo que se necesita y saber dejar fuera lo que no va a utilizar el lector. No dar opción a confusiones, no dar ningún conocimiento previo por asumido. Es conveniente no introducir información detallada de antecedentes, background, múltiples puntos de vista, datos y estadísticas, explicaciones detalladas, discusiones y debates, variaciones sutiles sobre un mismo tema, referencias y remisiones. Pautas de cierre. Repetir y resumir las ideas principales, aunque el resumen final del contenido es importante, todavía lo es más el tema central del documento, es decir, información que se transmite a lo largo del mismo. El resumen se puede presentar en las páginas centrales en un formato de papel más amplio. Diseño y maquetación. Imágenes. Características semánticas. Utilizar imágenes de apoyo al texto que hagan referencia al mismo explícitamente y con un vínculo claro. Para seleccionar la mejor imagen, hay que buscar la palabra clave de cada parte del texto que se requiere ilustrar. Utilizar imágenes fáciles de entender y reconocer, precisas y relevantes en su significado, sencillas, con pocos detalles, familiares y que capten la atención. La imagen debe ser útil, no bonita. Mantener la coherencia, un mismo dibujo para una misma idea, con el fin de reforzar el mensaje. No utilizar el mismo dibujo para dos ideas diferentes. Utilizar símbolos o dibujos más imaginativos para ideas, conceptos, temas abstractos y estadísticas, individualizados para la palabra clave. La experiencia indica que los dibujos abstractos o conceptuales funcionan bien para las publicaciones de lectura. Fácil, siempre y cuando la ilustración esté acorde al texto. En caso contrario, genera confusión. En general, se debe optar por símbolos conocidos que se descargan si los lectores no están entrenados en este sistema. Si se utiliza un color para transmitir un concepto bien,
mal prohibido, es conveniente añadir imágenes de refuerzo para facilitar la comprensión a daltónicos. Evitar dibujos con símbolos negativos, utilizar fotografías para personas son muy útiles. Utilizar ilustraciones que representen la diversidad de la población. En caso de ilustrar publicaciones en las que aparezcan partes del cuerpo, como folletos médicos o de medicinas, para no poner las partes del cuerpo fuera del contexto. Utilizar dibujos o fotografías de lugares fáciles de reconocer en vez de mapas. Explicar cómo encontrar un sitio con palabras sobre las imágenes. Utilizar imágenes que muestren el comportamiento deseado, no el comportamiento incorrecto. La ilustración completa mejor al texto en acciones específicas, procesos específicos, instrucciones expresadas como actuar de un modo concreto, listado de cosas específicas, lugares o personas. Los dibujos tipo cómic pueden ser confusos o infantiles, aunque el recurso a 2 dibujos seguidos puede ser útil para crear una consecuencia. No existe una pauta para representar las horas, aunque en algunos casos se opta por mostrar con relojes en formato de horas. Características técnicas. Utilizar imágenes en color nítidos, grandes y de alta resolución. Utilizar dibujos y esquemas de trazos sencillos y con pocos detalles, con recuadros y colores que no confundan la lectura de la imagen. Evitar diagramas gráficos, estadísticos y tablas técnicas. Señalar el copyright de la foto. Comprobar con el público si prefieren dibujos, fotografías u otro tipo de ilustración y mantener el mismo estilo en todo el texto. Y el descripción sobre página. Colocar las imágenes hacia un lado, preferiblemente a la izquierda, y el texto a la derecha. Titular las imágenes. Introducir llamadas en atención sobre las imágenes con flechas, palabras recuadradas y colores. También se puede incorporar bocadillos de conversación, símbolos de aprobación y reprobación, marca de aprobación y cruz o dedos pulgares hacia arriba y hacia abajo. Es preferible no intercalar las imágenes con el texto o situar el texto explicativo de la imagen encima o debajo de la misma. En cualquier caso, dejar claro que el texto está vinculado a esa imagen. No envolver las imágenes con palabras ni sobreponer palabras sobre las imágenes. No saturar de imágenes la página, no poner una imagen por frase ni demasiadas imágenes en un párrafo corto, ya que pueden confundir. No utilizar dibujos como fondo de texto porque dificulta la legibilidad. Hasta ahí, Daisy, gracias. Sí. Gracias, Daisy. Wendy Flores. ¿Puede continuar, Wendy? Sí, profe. ¿En dónde se quedó, perdón? En tipografía. Tipografía. Utilizar 2 tipos de letra como máximo para texto y para títulos. El tamaño de letra debe ser suficientemente grande, entre 12 y 16 puntos, siendo una opción habitual 14 puntos, aunque verla según el tipo de letra. Utilizar tipografía sin remate por ser más claras. Entre otras se pueden destacar Arial, Calibri, Canara, Corvel, Gilsains, Gel. Evitar caracteres ornamentados o que simulen la letra manuscrita. No utilizar caracteres muy finos, ni cursivas ni mayúsculas. En este último caso, salvo excepciones muy concretas en que solo haya 1 o 2 palabras. Utilizar negritas y subrayados para destacar palabras, aunque siempre de forma moderada para evitar distracciones. El uso del subrayado debe ser muy útil para destacar nombres de personas y lugares y facilitar la memoración. Evitar efectos tipográficos como adornos, colores y sombras. Si se utilizan caracteres blancos, el fondo debe ser contrastado, aunque siempre la letra blanca sobre fondo de color es más difícil de leer que la letra negra sobre fondo blanco.
Utilizar el interlineado acorde a la tipografía, que puede variar desde sencillo más amplio, 1.3 a 1.5 veces mayor que el espacio medio entre palabras o 30% del tamaño de la letra. No es conveniente un interlineado demasiado amplio porque la separación excesiva de líneas puede confundir. Reforzar la nitidez de los números por ser más difícil de leer. 2.3. Composición del texto. Líneas. Cada línea debe tener una sola oración, preferentemente, aunque también puede contener 2 como máximo. Si no fuera posible, la oración se constará por elementos y se pondrá un punto en cada pausa. Las oraciones se cortarán en los puntos de ratura natural del discurso, de modo que los componentes se situarán en líneas separadas al ritmo natural de la lectura. Las líneas no superarán los 60 caracteres y contendrán un mínimo de 5 palabras y un máximo de 15 a 20, de modo que las frases no serán ni muy cortas ni muy largas. No se extenderán ni condensarán. Es conveniente hacer frases de una longitud similar. No obstante, las extensiones de las líneas también permiten hacer énfasis en los contenidos. Párrafos. Alinear el texto a la izquierda, no justificarlo a la derecha. Organizar el texto en bloques, divirtiéndolo en párrafos y capítulos. De este modo, se favorece hacer pausas frecuentes. Es importante mantener un ritmo regular en la composición del texto en párrafos, ya que así aparecen más nítido, ordenado y organizado visualmente. Detalles de diagramación. Evitar dejar artículos, pronombres, conjugaciones y preposiciones al final del texto. No partir las palabras con guiones. No partir una frase entre 2 páginas. Distribución del espacio. Crear una distribución ordenada y poco densa del espacio en la página. El número de líneas por página será limitado. Es conveniente no incluir demasiada información en cada página. Una nueva idea se expondrá en una nueva página. Cuanto más blanco mejor, pero siempre con texto en la página. Utilizar amplios márgenes blancos, amplios en torno a los párrafos y líneas en blanco para distinguir párrafos y separar ideas. Evitar un diseño en columnas. Es mejor una composición horizontal que vertical, no observante. Si se incluyen las columnas, deben estar separadas claramente o con reglas. Presentación de listados. Utilizar un listado por cada límite marcado con viñetas en vez de párrafos para describir un proceso, aunque no se debe usar de esta forma a la hora de redactar. Cuando se considere el uso de listados, debe tener en cuenta ayuda a romper el texto y destacar cosas importantes. Utilizar mayúsculas en el inicio si es largo. Utilizar viñetas mejor que listas numeradas. Si se utilizan números que están de grado tamaño, no utilizar números de índice 1.1, 1.2. Utilizar minúsculas si cada ítem es de 1 o 2 palabras. Poner el punto al final del último ítem. Ok, hasta ahí. Gracias, Wendy. De nada. Miren, vamos a dejar la lectura hasta ahí para que ustedes lo continúen. Miren, el reporte de lectura que ustedes van a hacer es de este capítulo número 4. Es el que dice método de redacción de lectura fácil. Empieza en la 63 y termina en la 81. Ahorita como quiera se los voy a especificar ahí en el Classroom. Y de ese tema es el que vamos a hacer la actividad. Sí, esa va a ser la actividad número 3, un reporte de lectura, y ustedes pueden elaborar diapositivas, pueden elaborar un resumen, pueden elaborar un análisis, una síntesis, un mapa,
diagrama, un esquema, lo que ustedes quieran, realizan como producto para esta lectura, únicamente del capítulo 4, ¿sí? Vamos a cerrar esta sesión para que ustedes continúen. Es hasta la página 81 Profe, y mientras yo del- publico en el Classroom. Mande. profe, de la página 63 a la 81 vamos a hacer el resumen. Sí. Ok, gracias. Ujú. Ya saben que si no tienen a la mano una laptop o que no lo pueden hacer de manera digital, lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. La idea es que se avance lo más que se pueda en esta tercera sesión. Si no es posible, por lo menos mencionen su cámara y me muestren su avance, ¿sale? Para yo ponerles el registro de que cumplieron. Únicamente se les va a dar hasta las 3 de la tarde para que puedan subir esa actividad. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí. profe, ahorita el avance se lo enviamos a WhatsApp. No. Vamos a entrar a la tercera sesión y aquí vamos a estar trabajando, digamos, en vivo o en línea. Ah, ok, gracias. Ujú. Y obviamente va a llevar la portada. Acuérdense que va a llevar la portada. En el nombre de la asignatura le ponen las dos asignaturas porque va a ser tomada esta actividad para las dos. Bien, voy a cerrar la sesión y nos vemos en punto de las 12. Gracias.